creencias, son los mitos, son las tradiciones sociales las que le dan consistencia a cómo formar una familia, a cómo formar la comunidad, a cómo organizar su espacio, a cómo crear los hombres nuevos de Taquile. Ellos, por ejemplo, dicen que en las festividades y en cuanto los actores sociales de las festividades vayan cumpliendo tradiciones, vayan cumpliendo creencias, esas fiestas son más saludables. Y las fiestas en la comunidad de Taquile son espacios de recreación cultural, son espacios de avisoramiento de lo que puede acontecer en el futuro, en el aspecto climático, en el aspecto social, etc. Entonces, realmente, el mundo andino ha logrado constituir una visión del mundo, una visión del cosmos muy sistemática, muy ordenada, y al mismo tiempo ha logrado constituir principios éticos de comportamiento humano muy estables, muy sólidos. Este es un estudio de investigación basado específicamente en la isla Taquile, ¿no? Sí, pero bueno, es el mundo andino el que está particularizado en la isla Taquile. Es el sentir, es la sensibilidad de las comunidades aymaras, de las comunidades quechuas, que actúan al son de toda esa tradición cultural taquileña también. Quiere decir que la forma de vida de los taquileños es la misma que en el mundo quechua, aymara, ¿sí? Sí, los mitos, las creencias, la sensibilidad, la visión del cosmos, la visión del Pacha, es la misma, tanto para quechuas y aymaras. Pero que en una comunidad, en este caso en Taquile, se reactualiza, se vigoriza permanentemente y con más fuerza que en otras Pero comunidades. tiene sus particularidades, ¿no? Claro, hay particularidades en lo que se refiere a los comportamientos específicos, pero la creencia fundamental sí, es la misma. Pero en por cuanto ejemplo, a cosmovisión. Por ejemplo, ¿qué rasgos particulares tiene la comunidad taquileña? Por decir, en el sentido de cómo se organizan los matrimonios. Ajá. El matrimonio taquileño tiene sus particularidades muy, muy especiales, en el sentido de que es un momento donde el hombre debe entrar a una reflexión absoluta de su vida pasada y asimilar toda la tradición que le impulsan las creencias para el futuro. Y por eso es de que al taquileño lo vemos, al novio y la novia, lo vemos de que no ríen, no bailan, no liban el licor solos, el padrino es el que les hace beber, no comen de un modo directo, son los padrinos que le hacen comer a los novios, es decir, los padrinos le están enseñando a vivir. Y cuando ha pasado una serie de rituales, recién los novios empiezan a atender. ¿Por qué? Porque ya empezaron a volar. O sea, el matrimonio no es más que un conjunto de ritualidades específicas que lleva a la familia a consolidarse en sus principios vitales. ¿Estamos hablando de un matrimonio civil o religioso? El matrimonio, el matrimonio religioso se circunscribe a un momento ceremonial en la iglesia, donde el cura les da las bendiciones, etc. Pero después de que la comitiva matrimonial sale de la iglesia, empieza a suceder una serie de aconteceres que ese es parte del matrimonio andino, parte de la realización vital, es decir, en ese matrimonio que ellos empiezan a ritualizarlo, lo que hacen es hacer crecer al individuo desde el momento que nace hasta el momento que toma fuerzas y hasta el momento que puede asumir todas las responsabilidades. ¿Quién preside ese matrimonio? ¿Quién hace ese matrimonio andino? La familia, los padrinos. Es un ritual, diremos,
separado al matrimonio religioso. Es una continuidad. Continuidad. Es una continuidad. El matrimonio religioso se lleva a cabo en la iglesia con todas sus bendiciones. Desde el momento que antes de entrar a la iglesia, el padrino los viste a los novios. Ahí hay una ritualidad bien importante. Es decir, son guaguas que están naciendo, hay que vestirlas. Van al matrimonio y se dan las bendiciones el sacerdote, y luego salen, se desplazan hacia la casa paterna. Y en todo ese trayecto hay rituales que enseñan a vivir. Uno solo. La comida caliente que se sirve en el coñi llancaico, que dicen en quechua. La comida caliente que se sirve en un espacio previo a la casa paterna. Ahí, por ejemplo, los que atienden el servicio, los que prestan el servicio a las comitivas matrimonial, traen las comidas calientes. Y el novio y la novia deben poner las manos en esa comida caliente. Es decir, deben sentir el calor del hogar. Mire, ese es un ritual bien importante, de que para que seas una buena madre, que seas un buen padre, debes sentir el calor del hogar. ¿A través de qué? Del calor que emana de la comida. Y los padrinos hacen palpar el calor de la comida a esos dos novios. Entonces, ¿qué significa eso? De que debes ser una buena madre para preparar los alimentos de tu esposo y tus hijos. Debes ser buen padre para atender en todas sus necesidades. Y así, hay otros rituales que van sucediéndose durante 3 días, ¿no? Qué interesante. Bueno, sobre ese primer tema, ¿algunos comentarios, algunas preguntas, o pasamos de lleno al...? ¿Sí? Sí, va bien, es un tema tan bonito. Fundamentalmente cuando estamos hablando de una cultura que no es nuestra cultura. La cultura andina tiene sus propias características, tiene su propia cosmovisión, su manera de ver la vida. Por esa razón seguramente se han dado tantas movilizaciones en torno a la defensa de la naturaleza. Esta resistencia cultural, que data de más de 500 años, hace que todavía esta cultura siga viva. Es una cultura vigente, es una cultura que sigue manteniéndose a través del tiempo y que no pertenece, en este sentido tiene tanta razón el señor Arnulfo Alcántara cuando indica que no solo pertenece a Taquil, es una cultura que tiene que ver desde los Estados Unidos, los Dakotas, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Chile, del Ecuador, estamos hablando de una serie de lugares donde esta cultura es vigente y es una sola. Nosotros quisiéramos preguntarle qué rasgos de esta cultura occidental existen en Taquile y se mantienen vigentes y se practican. Esencialmente me refiero al aspecto religioso. Rasgos de la cultura occidental. De la cultura occidental. Si existen o se enmascaran, se encubren. El hombre andino ha tenido una gran capacidad de asimilar elementos exógenos al mundo de su propia cultura. Una vez que lo ha asimilado al mundo de su propia cultura, los ha hecho funcionar bajo su propia lógica. Entonces, por ejemplo, se asimila a las vírgenes y a los santos. A las vírgenes y los santos se los hace más familiares cuando aquí se les asigna nuevos roles. Aquí tenemos una Virgen María y San Santiago y todos cumpliendo roles de la propia familia andina. En el mundo occidental estos santos son los que cuidan y protegen las almas de los seres humanos, pero aquí lo vemos pastando ovejas, aquí lo vemos pastando las vacas, aquí los vemos cuidando a la tierra, protegiendo las chacras. Entonces de ahí que, por ejemplo, a la Virgen de la Candelaria
es también una protectora de las chacras. Antes de su fiesta, todos los hombres de las comunidades deben haber ya dado la ropa a las plantas. ¿Qué es eso? Haberle aporcado, haberle deshiervado, porque de lo contrario la Virgen los va a castigar y no les va a dar buenos frutos. Miren, la Virgen cumpliendo roles andinos, roles de la chacra. Entonces, ¿por qué? Porque realmente ellos tienen una deidad fundamental, la Pachamama. Entonces, los santos, aquí en la Candelaria, vamos a ver la Virgen de la Candelaria con una luna, con un sol, con una guagua. Entonces, es una mujer. Es una mujer que cumple todos los roles y que está también ayudando a proteger a la humanidad con los dioses andinos, con la Mamaquilia, con el Inti. Entonces el Inti está presente en esa imagen fundamental. Cuando vamos acá, por ejemplo, al Cancharani o a la Soini, ahí son los apus más importantes, son los apus protectores de las comunidades altiplánicas y puneñas. Pero ahí está la cruz. La gente va y le da una oración a la cruz, pero principalmente hace sus rituales de pago a la Pachamama, pago a los apus, pidiéndole protección. Entonces miren, esa es la gran capacidad del hombre andino que ha logrado asimilar al mundo occidental. Y lo ha hecho funcionar en torno suyo. Aquí tenemos en la fiesta de las alacitas, tenemos la cruz. Pero es una fiesta donde fluye reciprocidades, es una fiesta donde fluye afectividad de la gente. Porque hay que ir a esa fiesta a comprar nuestros objetos, nuestros símbolos de prosperidad. Ese es el término. ¿Se podría decir que hay sincretismo? Bueno, ese término no me gusta mucho, del sincretismo. En el sentido de sincretismo significa pues de que se han mezclado los elementos culturales y han generado un tercero, ¿no? Lo que pasa que aquí es, tanto lo andino y lo occidental confluyen en su propia lógica. A la cruz no lo veneramos por las calles, lo veneramos en su iglesia. La misa lo realizamos en la iglesia. O en el cerro. Claro, pero en ese espacio específico, cada uno de estos elementos, de estos íconos, de estos símbolos rituales católicos y andinos, tienen su propio tiempo y tienen su propio espacio. ¿Habría una dualidad? Yo creo que la antropología ha venido y la sociología ha venido también creando unos conceptos que a veces distorsionan la realidad, ¿no? Pero coexisten, doctora. Hay una coexistencia, una confluencia. Ajá. Entonces, para el hombre andino, el principio de la complementariedad es esencial. Está bien. Bien, José Carlos. Bueno, felicitar porque creo que esta obra es un aporte científico para Puno, para el Perú y para el mundo, porque uno de nuestros catedráticos universitarios está poniendo a la luz un mundo de vida, ¿no? Y ese mundo de vida es pues de la isla Taquile. Quien no conoce la isla Taquile, quien no entiende la isla Taquile, por ejemplo, yo creo que no sería puneño o puneñista. En ese entender yo encuentro en su obra un gran aporte científico, dado de que tiene un punto de vista, ¿no? Describe una realidad a partir del punto de vista hermenéutico. Es un hermenéutico, hay de simbología, hay símbolos, ¿no? Está describiendo la dinámica humana, la interacción, y por lo tanto pues estamos viendo de que aquí hay ciencia desde el punto de vista subjetivo. Por lo tanto es una obra que se constituye en una hermenéutica cultural, ¿no? Y así estamos viendo de que en realidad esto es lo que deberíamos hacer los de las ciencias sociales, describir este mundo de vida, no simplemente centrarnos en lo que es la ciencia, la tecnología, el positivismo que niega este mundo de vida, como son los mitos, las tradiciones, las costumbres, y estas son nuestras raíces, ¿no?
Entonces, a partir de este aporte que usted está haciendo, yo tengo una inquietud. Ante el bombardeo neoliberal, donde hay individualismo, consumismo, donde el ser humano está cayendo en el hedonismo, ¿por qué subsiste esta cultura? ¿Por qué siguen conservándose? ¿Por qué existen esos valores éticos? ¿Por qué usted lo denomina en la Constitución Societal cosmovisión y ética andina? ¿Por qué sigue presente esta ética andina? En principio, las sociedades andinas siguen aún con sus herencias sociales. La gente que sus herederos siguen viviendo, sigue viviendo en su mismo espacio. 3, esta cultura andina ha tenido un largo proceso de evolución y ha logrado a constituir núcleos duros, que estos núcleos duros persisten con mucha fuerza. Y por otro lado, es de que estos núcleos duros no solamente persisten para que nosotros lo veamos como un elemento de recuerdo, de que así fue la sociedad, no. Lo que faltaba la idea para completar en este texto es de que estos núcleos duros de cosmovisión, de ética andina, se constituyen para el futuro en ejes fundamentales para la construcción de nueva sociedad, de una nueva sociedad. O sea, la cultura andina no ha muerto, está debilitada, no tiene mucha fuerza, pero cuando se le dan los espacios para que se pueda reanimar y reafirmar, empiezan a tomar fuerza. Es como en Taquile. Tenemos afluencia de turismo, pero de manera muy consistente. Los taquileños no hacen sus festividades para el gusto de los turistas. Ellos lo hacen como una necesidad vital, porque ellos tienen que hacer una fiesta del Pentecostés y donde ahí tienen que realizar una ritualización de la nueva siembra. Y lo hacen, la ritualización de la nueva siembra en la Plaza de Armas, traen sus yuntas y lo hacen, no para los turistas, sino para que la población observe cómo se comporta el sembrador, cómo se comportan las semillas y cómo se comportan todo ese proceso vital que hace. Y de ahí deducen, las chacras van a ser productivas. Tal semilla se va a realizar con mayor efectividad. O sea, hacen sus deducciones. Y de ahí la gente, de acuerdo a qué señales te ha dado los rituales, la gente se anima, lo vive. Y lo vive con mucha alegría. Y lo celebra. Lo celebra, por ejemplo, al hombre que ganó, la yunta que ganó, lo celebran, porque les trae la buena suerte. Y justamente esa es una raíz fundamental de la cultura andina, que ser una cultura que se sustenta en su tradición misma. La tradición le hace ser una cultura previsiva, le hace ser una cultura utópica. ¿En qué sentido? La utopía lo hablamos en su buen sentido, no a cosas que no se van a realizar, sino una explicación social coherente de la utopía es la realidad del mañana. Y los hombres andinos son utopistas. Ahí están las alacitas. Compramos un edificio, un carro, compramos un título. Es mi utopía vital, que yo lo voy a cumplir mañana. Y el símbolo ritual que yo he comprado, el símbolo de la prosperidad, que es el título, que es el edificio, en mi casa, en un lugar especial, todos los días me está diciendo: oye, cómprame, realízame. Me está haciendo el recuerdo que eso yo lo debo cumplir. Entonces, quienes afirman de que las Alacitas es una feria donde hay un sincretismo, lo andino se une a lo religioso,
No, ¿están equivocados o están ¿no? tergiversando? Están viéndolo de una manera muy precisa. Yo quiero decir, por ejemplo, ¿por qué los símbolos de prosperidad, el edificio, el sapo, el dinero, toman fuerza en la vida de los puneños? ¿Saben por qué? Porque se sustenta en dos tradiciones religiosas, en dos íconos religiosos. Por un lado está la Pachamama que te ha dado los productos y que te exige su realización. ¿La Pachamama es un ícono religioso? De la religiosidad andina. Es un ícono fundamental de la religiosidad. Correcto, de la religiosidad andina. De la religiosidad andina. Bueno, pero es que había que precisarlo, ¿no? Ya, sí. Pero la cruz, el otro ícono que también da fuerza a la realización de esta utopía personal es la cruz. ¿Por qué? Porque usted compra bien sahumado, bien dado con su buena obra de parte del vendedor. Te hacen vivir un momento especial. Cuando te sahuman, cuando te ponen la serpentina, te hacen vivir un espacio de armonía total con la naturaleza y con tus emociones. Y luego esto lo llevas a la Virgen, le dices, a la cruz. Le dice: Santa Cruz, que esto se cumpla, ayúdame. Entonces ahí están cumpliendo, tanto la Pachamama como la cruz, están cumpliendo funciones de apoyo a esa realización futura del sueño, de la utopía personal de la gente, ¿no? Entonces hay un encuentro de dos tradiciones religiosas. ¿Qué rol juega el equeco? Pero escuchemos antes a Percy. Sí, doctor, de veras que hay cosas que son sinergias, que uno lo va construyendo a partir de la investigación que usted ha realizado. Pero son cosas que van moviendo tus nervios, sí, porque lo has vivido. Y no, es que hay alguna particularidad que también esto refleja en otros espacios muy colindantes a Mantaní y Taquile. Si bien este acervo cultural propio de los espacios insulares, ¿no?, podemos ver incluso hasta en la arquitectura misma de sus edificaciones, porque cuando uno, el poblador que ahí vive, la puerta lo orienta sobre todo hacia el solsticio del invierno, y la puerta lo hace tan pequeñita, ¿no?, y cuando empieza a salir del ambiente, agacha la cabeza como saludando al sol, ¿no? Entonces, estas contactos es con el sol. Sí, pues, entonces, todas estas manifestaciones, fíjese, con la agricultura, yo quisiera de repente que un poquito más nos pueda explicar cómo son los carnavales, qué es lo que representa en este escenario que usted ha investigado como Amantaní y Taquile, y viendo algunos riesgos de repente que pueda existir, porque tenemos una sociedad muy consumista y que la estrategia para el desarrollo de sus economías es el turismo, y esto no generaría un riesgo en un futuro cercano de que estas culturas, estas manifestaciones puedan ir perdiéndose. Bueno, Taquile es un buen ejemplo de que estas tradiciones, en vez de debilitarse, se fortalecen en Taquile. Y el hombre taquileño maneja dos lógicas: una lógica andina ancestral, con toda su ritualidad, y con eso hace funcionar a su familia y hace funcionar a su comunidad, y otra lógica comercial, una lógica comercial turística. Bueno, ahí entra en juego la ganancia, entra en juego el conflicto también, pero en la lógica andina está la armonía, la armonización. Entonces, miren, realmente el hombre andino es un extraordinario elemento de interculturalidad, porque lo hace funcionar a las dos lógicas de una manera extraordinaria. Y ahí está Gamarra en Lima. Gamarra, toda la tradición social de cooperación, de familiaridad, los valores éticos andinos, culto al trabajo, culto a la familia, culto a la responsabilidad, la honestidad en primera línea, son valores que están funcionando hoy ahí. Ahora sí, díganos, ¿qué rol juega el equeco en todo esto?
en esta feria, en esta fiesta de las Salacitas? Bien, el equetco es un símbolo mítico que se centra, que viene desde la cultura tiahuanaco. En el tiahuanaco hay ídolos jorobados que tienen esta función de dar la suerte, fortuna y abundancia. Y los hombres en las culturas prehispánicas, preincaicas y del incanato siempre rindieron culto a las personas que tenían estas deformaciones genéticas, ¿no? Y lo consideraban como gente que tiene poderes especiales. Honestamente, pedirle al equetco, hacerlo fumar, creer que él va a hacer posible, hacer realidad estos objetos de miniatura en concreto, es una utopía negativa, es una creencia equivocada. Es igual que yo me voy a la Virgen de la Candelaria y le pido un milagro. ¿Me hará el milagro la Virgen? Entonces podría dudar de eso, ¿no? Es que las religiones tienen esa función de preparar tu sensibilidad, de preparar tus aspiraciones, de preparar al hombre para caminar hacia adelante. Todas las religiones tienen este sentido. Los budistas, los católicos, y otras culturas más en el mundo tienen esa misma función. Nosotros hacemos la procesión a la Virgen y lo cargamos al santo en procesión. Y el santo nos dará, entonces le preguntamos, nos dará abundancia, nos dará más riquezas. Creemos, por ejemplo, en la Virgen de Altagracia. Si vas, haces una buena fiesta, te da el triple del gasto que has realizado. Entonces, miren, el sentido que tienen las religiones es de preparar tu mentalidad, preparar a la sociedad para actuar en un sentido de realización humana. ¿Eso es parte de la fe? Eso es la fe. Tú tienes fe cuando tú tienes una sensibilidad tan profunda sobre lo que tú piensas que se va a realizar. Entonces, la religiosidad andina, la ética, miren, la ética son un conjunto de principios vitales. ¿Quién lo ha elaborado? Los hombres. ¿Quién lo ha construido? Los hombres. Entonces, si por ejemplo nos educan para ser padres responsables, entonces esa gente educada en ese principio trabajará en ese sentido. Entonces, la cultura, para concluir esta idea, la cultura tiene ese rol de movilizador de la conciencia humana y movilizador de las acciones humanas para que éstas se concreticen. Vamos con Juanita, una última ronda antes que el tiempo nos gane. Juanita. Quisiera hacerle una última pregunta. Se ha hablado de la economía que existe en Taquile. Es un modelo completamente diferente al occidental. Ese modelo se ha imprimido también en el caso de Gamarra y en algunos otros lugares, Camicache y etcétera, donde las economías familiares andinas han sobresalido. ¿Sería un nuevo modelo económico? Quisiera consultar además por esta experiencia investigativa al doctor Alcántara, si es que se puede hablar de una filosofía andina. Y finalmente, ¿no?, felicitarlo, ya que antes no lo he hecho, por esta importante investigación, que va a servir como un gran aporte para procurar sistematizar de mejor manera lo que es el mundo andino. Esta cultura que sí se ha logrado mantener a través del tiempo hasta estos días. Gramsci, un pensador italiano, nos dice que todos los hombres filosofamos, desde el común
desde el sentido común, desde los hombres tan simples como hasta los académicos, filosofamos y creamos filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía no es más que una percepción sobre cómo funciona tu contexto, cómo funciona tu cosmos, cuál es el sentido de tu vida, cuáles son las orientaciones fundamentales de tu vida. Esa es la filosofía. En este momento se habla de la filosofía materialista y de la idealista. ¿Se engarzaría dentro de cualquiera de las dos posibilidades? Yo diría una filosofía vital. Una filosofía vital, una filosofía de vida. Y la filosofía de vida no es más que este ordenamiento explicativo de la vida misma. Y el hombre andino no ha recurrido a elucubrar sistemas simbólicos abstractos, no, ha filosofado sobre su vida. Y sobre su vida te hablan todos los mitos, todas las creencias, te explican cómo es la cosa. Entonces, realmente... Pero la concepción divina que le dan a la naturaleza es una concepción diferente a la materialista y al idealista. Yo creo que hay en cada una de estas filosofías, tanto materialistas como idealistas, tienen presupuestos ontológicos muy claros, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, mire, la ontología positivista, materialista, dice, la realidad tiene es de carácter material y objetivo. Y Mano dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es el mundo? Es un espacio poblado de objetos materiales. El hombre es un objeto material. Eso es su ontología fundamental de la filosofía positivista. Ahora, ¿cuál es la ontología fundamental del hombre andino? Dice que el Pacha es vivo. El Pacha siente. El Pacha sufre. El Pacha festeja. El Pacha se alegra y se enoja. Entonces, miren, esa es una mirada diferente. Y por tanto, que con ese Pacha que vive, ¿qué tiene que hacer el hombre? Vivir en armonía. Es parte de... Es parte de él. El hombre es parte de este Pacha. Bueno, yo pensé terminar la mesa redonda aquí, pero es tan apasionante el tema. Vamos a irnos a la pausa, regresamos con Isabel Elena, con Precis Ginés, el doctor Arnulfo Alcántara y Juan Sotomayor. Una pausa, por favor, cumplimos y seguimos en la última media hora o el último bloque del programa hablando sobre este tema tan interesante como es el mundo andino y todas sus manifestaciones, porque finalmente la cruz, la salacita, como usted lo ha descrito, son manifestaciones, ¿no? Pausa y regresamos. Adelante, control.